Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes. Como ha puesto de manifiesto la vicepresidenta, esta es la tercera vez que comparezco ante ustedes en relación con este hasta ahora anteproyecto y a partir de hoy proyecto de ley cuyas líneas maestras ya se han presentado, y yo me voy a limitar en esta exposición a hacer una referencia sucinta a los objetivos, las medidas y los principios que lo articulan. Pero como la vicepresidenta ha señalado, en realidad la razón de ser de la reforma, la razón por la cual esta reforma no es solo una reforma inaplazable, sino además una reforma muy importante, guarda relación sobre todo con el abandono escolar temprano y con el fracaso escolar. Es la dimensión en la que los resultados españoles difieren más de los resultados europeos y es la que más compromete no ya el futuro de nuestros jóvenes, el futuro de aquellos jóvenes que se encuentran en esa situación, sino el futuro de nuestra economía y el futuro de nuestra sociedad. Piensen ustedes que si se estabiliza una tasa de abandono escolar temprano como la que tenemos en este momento, o incluso la que en años anteriores, 2008 por poner un ejemplo, 32% hemos tenido, no solo estamos hablando de las dificultades de que los jóvenes de hoy encuentren empleo, estamos hablando sobre todo y también de las dificultades de que esos jóvenes, cuando ya no lo sean tanto, consigan un empleo adecuado, un empleo que les permita insertarse con un mínimo de dignidad en la sociedad. Por eso yo coincido con la vicepresidenta en que se trata de una de las reformas más importantes en la agenda del Gobierno y que no solo tiene, que la tiene, la importancia que en términos educativos presenta, sino que también es muy importante en términos sociales y en términos económicos. En definitiva, es un elemento esencial de nuestra convergencia, de nuestra posibilidad de cumplir con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Ha señalado la vicepresidenta los objetivos principales. El primero, lo acabo de decir, disminuir el abandono escolar temprano y el fracaso escolar. La inmensa mayor parte del abandono escolar temprano que tenemos se debe al fracaso escolar, es decir, se debe a que hay una proporción altísima, un 25%, que no consiguen la titulación en eso año a año. En segundo lugar, aunque muy relacionado con lo anterior, mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Hay que tener en cuenta que, según los cálculos de la Comisión Europea, en el curso del próximo decenio, solo el 15% de los empleos que vayan a estar disponibles en Europa podrán ser ocupados por personas con una capacidad media o baja. Esto quiere decir que quien no adquiera una capacitación profesional, una cierta especialización profesional, no va a ser capaz de encontrar un empleo. Tenemos que mejorar la eficiencia del sistema, manifestada sobre todo en la baja tasa de idoneidad, es decir, en la abundantísima repetición. El 40%, lo ha señalado la vicepresidenta, de los chicos y chicas de 15 años han repetido al menos un curso. Y esto, como pueden ustedes imaginar, supone una ineficiencia económica inmensa. Piensen ustedes que solo en el periodo de la educación obligatoria, es decir, en el periodo que va de los 6 a los 16 años, tenemos ahora mismo una escolarización que, en los cursos que corresponden a ese periodo, que supera en más de 500.000 todo el tamaño de la gente de esa edad, según el censo. Quiere decir que simplemente en la fase obligatoria, y luego naturalmente eso se prolonga en la postobligatoria, pero simplemente en la fase obligatoria del sistema hay 500.000 de alumnos que están repitiendo, que están costando aproximadamente al sistema 2.500 millones de euros. Todo lo que contribuya a disminuir esa tasa de repetición, a mejorar la tasa de idoneidad, tiene no solo importancia educativa, sino también tiene una enorme importancia económica. Un cuarto objetivo es disminuir la dispersión del sistema en todo el territorio. No hace ni 5 meses que la Unión Europea nos llamó la atención en un documento sobre la disparidad de resultados educativos entre las comunidades de España, que hacían que fuera de los 27 países aquel en el que las diferencias internas entre regiones en cuanto a resultados educativos son más acusadas. Tenemos que mejorar las tasas de titulación en la educación secundaria no obligatoria. Eso quiere decir
fundamentalmente que, así como cumplimos ya con las tasas que la Unión Europea ha marcado como objetivo en el bachillerato, estamos muy por debajo de esas tasas en lo que se refiere a la formación profesional. Tenemos que mejorar el conocimiento de las áreas instrumentales, es decir, el conocimiento de la primera lengua extranjera, de las matemáticas, de las ciencias y de las lenguas. Tenemos que conseguir que los aprendizajes, es decir, lo que los alumnos van consiguiendo en el sistema, sea objeto de una señalización clara, y para eso se introducen evaluaciones externas al final de cada etapa. Hay que dotar de mucha más autonomía a nuestros centros docentes. No hay ningún sistema educativo de éxito en el que los centros docentes no tengan más autonomía, y la autonomía de los centros españoles, tanto en los aspectos de selección de personal, como en los aspectos de manejo de recursos económicos, como en los aspectos de autonomía pedagógica, se encuentran entre los más bajos de la Unión Europea. Tenemos que fortalecer tanto la labor docente, es decir, la autoridad del profesor. Se introducen en este sentido algunas medidas que se reforzarán en una nueva pieza legislativa, en el Estatuto del Docente No Universitario más adelante, como la del director, es decir, que esa autonomía, que por otra parte lleva consigo obviamente también la rendición de cuentas, sean efectivas y sirvan para que los centros puedan emprender acciones de mejora y acciones de calidad. Y yo creo que entre los objetivos importantes, de alguna forma, desde el punto de vista instrumental, los más importantes, está una nueva concepción, un impulso y una modernización de la formación profesional. Esta es la mayor debilidad desde el punto de vista de titulación que tiene ahora mismo nuestro sistema, y aquí hemos introducido toda una serie de medidas que cambian bastante radicalmente el planteamiento de la formación profesional para hacerla no solo más digna y mejor orientada y más enfocada a la empleabilidad, sino más transitable y más flexible. Es decir, la forma de conseguir que la formación profesional no sea percibida como una carretera de segundo orden es que existan caminos de comunicación entre sus distintas etapas, entre sí y con la formación académica, de tal manera que, como sucede en aquellos países de Europa que tienen una tasa mayor de titulados en formación profesional y que, por cierto, registran también una empleabilidad juvenil mucho mejor, por ejemplo, Alemania sería el ejemplo más claro, Austria sería un ejemplo también en este sentido. Tenemos que conseguir que la sociedad, los padres y los propios alumnos vean en la formación profesional un camino viable y un camino de insertarse con éxito en la sociedad. Mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, particularmente, como es natural, del inglés como lengua predominante. Mejorar la posición de España en las evaluaciones internacionales y darle más racionalidad a la oferta educativa. Estos son los objetivos. Estos objetivos se sirven con una serie de medidas. La primera es un cambio en la filosofía de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia educativa. Hemos dividido las asignaturas en tres tipos: las llamadas troncales, las llamadas específicas y las llamadas de libre configuración autonómica. No para marcar diferencias de importancia entre ellas, sino para poder definir, utilizando las competencias que tiene el Estado, un núcleo básico homogéneo que tiene que servir para no solo garantizar esa homogeneidad mínima de los contenidos educativos, que, como digo, se refiere solo a aspectos muy básicos, sino para tener fundamentalmente una garantía de que todo lo que luego va a servir para el desarrollo del estudiante, para su aprendizaje permanente a lo largo de la vida, en definitiva, para que pueda seguir aprendiendo más allá del ciclo de su educación formal, esté garantizado con unos estándares mínimos en todo el Estado. Las evaluaciones externas al final de las etapas, también definidas por el Estado, son una novedad en el sistema educativo español. Había desaparecido por completo la cultura de la evaluación. De hecho, la única prueba a la que se sometían los estudiantes carecía de utilidad para el sistema en la medida en que se producía al final de la educación secundaria, de la prueba de acceso a la universidad. Ahora marcamos
pruebas al final de cada etapa. Naturalmente, la de la primaria no tiene efectos académicos, puesto que no existe un título de primaria y, por tanto, para lo que sirve es para la señalización, es decir, para marcar el cumplimiento, hasta qué punto los aprendizajes que se esperan se han satisfecho, pero las otras dos sí tienen efectos, aunque se conciben con mucha flexibilidad. No son las reválidas como se las quiere presentar, no tienen ni mucho menos el objetivo de las reválidas, no son esencialmente pruebas de conocimientos, sino que son pruebas en las que se trata de señalizar la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. No tienen el objetivo que tenían las reválidas de parar en el camino, ajustar la demanda, sobre todo de estudios superiores, a las posibilidades de oferta. Ahora no tenemos ese problema, no se trata de eso. Comprenderán ustedes que si lo que queremos es reducir el abandono escolar temprano, las evaluaciones no son obstáculos, son por el contrario caminos de señalización y vías para permitir la mejora, sobre todo las de los que tienen que mejorar. Es muy importante la implantación de la formación profesional básica. Es uno de los elementos de cambio en la arquitectura del sistema más importante. Esta formación profesional básica viene a sustituir y mejorar los programas de cualificación profesional inicial y realmente constituye una posibilidad para los jóvenes que tienen dificultades en completar de forma normal el ciclo de la ESO, para seguir un itinerario formativo que además no es un itinerario formativo cerrado, sino que a partir del mismo se puede seguir avanzando en la formación profesional a través de los ciclos de grado medio. Hay toda una serie de medidas en la ley encaminadas a reforzar la capacidad de aprendizaje de los alumnos con dificultad a través de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que se introducen ahora más tempranamente de lo que lo estaban en la Ley Orgánica de Educación. Hay un cambio metodológico, pasamos de una filosofía basada en los conocimientos a otra basada en las competencias, como les decía también antes, un reforzamiento de las capacidades en la dirección de los centros y de la responsabilidad también. Cuando se potencia la autonomía, al mismo tiempo hay que potenciar la responsabilidad y la rendición de cuentas por parte de los directores de los centros, la transitabilidad, que es un elemento esencial de la ley, es decir, ningún camino, ningún itinerario formativo es irreversible. Los estudiantes pueden cambiar y pueden siempre seguir aspirando a algo más, y la autonomía y especialización de los centros. Resumo y concluyo diciendo que se trata de garantizar el derecho a la educación, asegurando y mejorando la permanencia para reducir el abandono escolar temprano, un sistema muy flexible y muy transitable, en el que la transitabilidad entre los distintos elementos no sea, como era hasta ahora, teórica, sino que sea efectiva y práctica, un refuerzo de la autonomía de los centros y también de las competencias de las administraciones educativas, en la medida en que cada uno de ellos tiene las responsabilidades que tiene en la prestación del servicio educativo, una homogeneización de los elementos básicos de las enseñanzas comunes, que además tiene el correlato de la señalización de los aprendizajes a través de evaluaciones externas, que son en algunos casos solo diagnósticas y en otros casos con resultados académicos iguales en todo el territorio nacional, algo que, como decía, se había perdido por completo. Y, algo muy importante, un sistema educativo que va a permitir a las administraciones educativas y a los centros modernizar, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, pero también sistemas pedagógicos más avanzados, en los que van a tener más libertad para desenvolverse como cada uno de ellos quiera, para realmente llevar las aulas al siglo XXI, adecuar los aprendizajes a un entorno en que el aprendizaje tiene que ser permanente y se va a seguir desarrollando fuera del aula a todo lo largo de la vida del estudiante, y que en definitiva haga de nuestra educación un motor del crecimiento inteligente, del crecimiento sostenible y del crecimiento integral. Muchas gracias. Abrimos un turno.